Pasé 3 días fingiendo no tener nada. Mi hijo mayor, abogado en un gran bufete del Paseo de la Castellana en Madrid, me dio 80 euros y cerró su puerta con llave. Mi hijo mediano, en Barcelona, me hizo un bizum de 120 euros y me indicó dónde había un albergue a un par de calles de su casa. La pequeña, mi hija, higienista dental casada con un fontanero en un pueblo del Pirineo llamado Jaca, me metió en su cama. Se sentó a mi lado mientras yo comía y me dijo que de allí no se iba a mover. A la mañana siguiente, la furgoneta de su marido ya no estaba en la entrada. La habían vendido. Era su única forma de desplazarse a las obras. Cuando mi antiguo socio llegó a la mañana siguiente con su maletín y los papeles que dejaban claro quién era yo en realidad, vi a 2 de mis hijos comprender en unos 30 segundos exactamente lo que habían elegido. He pensado en esos 30 segundos todos los días desde entonces. Antes de que pasara todo esto, necesito contaros la noche en la que empezó. Llevaba sentado en mi piso de Bilbao lo que parecían semanas, aunque el calendario decía que solo habían sido 3. Para entonces, mi mujer llevaba muerta 2 años, 2 años de mañanas sin su voz, 2 años de cocinar para uno solo. 2 años de girarme para decir algo y encontrarme únicamente con la ventana y el cielo gris de noviembre sobre la ría de Bilbao. Lo habíamos construido todo juntos. 34 años de matrimonio, 3 hijos y una consultora de ingeniería civil que, sin hacer ruido, había crecido hasta valer mucho más de lo que ninguno de los dos hubiera esperado jamás. Cuando falleció, dejó atrás a un hombre que había pasado toda su vida adulta construyendo y que, de repente, no tenía ni idea de hacia dónde construir. Mis 2 hijos me llamaban de vez en cuando. Mi hija llamaba todos los domingos sin falta, siempre a las 7 de la tarde, siempre empezando con las mismas palabras. Papá, ¿qué tal la rodilla? Un año antes me la había fastidiado en una ruta por el monte Gorbea y, desde entonces, se había convertido en su forma de preguntarme cómo estaba de verdad. Sabía que yo no respondería con sinceridad a la pregunta directa, así que me preguntaba por la rodilla. Yo le decía la verdad sobre la rodilla, y en algún punto de esa pequeña conversación, el resto de la verdad también salía a la luz. Ese martes en particular, había llamado a su hora habitual y hablamos durante 40 minutos sobre nada en especial. De su huerto, de un paciente difícil en la clínica dental, de si yo estaba comiendo suficiente proteína. Cuando colgamos, me serví un vaso de whisky y me senté en el sillón junto a la ventana. 20 minutos después, llamó el mayor. No preguntó por la rodilla. No preguntó por nada que no fuera dinero. Lo hizo con mucha labia. Él siempre tiene labia. La Facultad de Derecho tiene esa forma de pulir a la gente. Pero la petición era clara. Había una oportunidad de inversión. Una sociedad inmobiliaria en Las Rozas. Necesitaba 150.000 euros para entrar desde el principio. Me había mencionado algo similar 6 meses antes. Le había dado largas, y ahora estaba ahí otra vez con un proyecto distinto, pero con la misma cifra y el mismo tono. Ni del todo urgente, ni del todo frío, simplemente eficiente. Así es como suenas cuando ya has decidido que la respuesta será un sí, y solo estás cumpliendo con el trámite de preguntar. Le dije que me lo pensaría. Dijo que muy bien, pero que no tardara mucho. Nos despedimos como uno hace cuando la conversación, en el fondo, nunca trató de conectar. 35 minutos después, mi hijo mediano llamó desde Barcelona. Podía escuchar el tráfico de fondo. O quizá me lo imaginé. Siempre hay ruido allí. Tenía un proyecto diferente.
una startup tecnológica. Uno de sus compañeros le iba a meter en la fase inicial. Necesitaba 120.000 euros para hacerlo realidad. Su tono era distinto al de su hermano. Menos pulido, más impaciente. Esa forma en la que suena la gente cuando se cree la más lista de la sala y le cuesta frenar para dar explicaciones. Le dije que me lo pensaría. Dijo que la oportunidad se cerraba a finales de la semana. Colgamos. Me quedé allí sentado a oscuras con mi whisky. 2 hijos en 2 ciudades que me habían llamado la misma noche. Y entre los dos ni una sola vez me habían preguntado cómo estaba. En algún lugar en el pueblo de Jaca, a 4 horas de mí, al otro lado del valle del Ebro. Mi hija pequeña probablemente estaría en su cocina o viendo algo en la televisión con su marido, sin saber que yo estaba allí sentado dándole vueltas a algo en mi cabeza a lo que aún no sabía ponerle nombre. Me fui a la cama. No dormí. Por la mañana. Ya sabía lo que iba a hacer. La idea me asustaba. Tenía 65 años. Había pasado 40 años en una profesión que premiaba la precisión y la prudencia, y sabía perfectamente lo que podía salir mal cuando introducías variables innecesarias en una situación. Pero también sabía otra cosa. Le había dado a mi hijo mayor 250.000 euros para la carrera de Derecho y los primeros años de su trayectoria. Liku había dado a mi hijo mediano 180.000 euros para la universidad y la entrada de su primer piso en Barcelona. A la pequeña le había dado 35.000 euros para su módulo de FP de higiene dental y un Seat Ibiza de segunda mano que aún conducía 12 años después. Los 2 que más habían recibido eran los que solo llamaban cuando necesitaban algo. La que menos había recibido era la que llamaba todos los domingos solo para preguntar por mi rodilla. Necesitaba entender si aquello era casualidad o carácter. Llamé a un antiguo socio, un notario de confianza con el que había trabajado 20 años, un hombre prudente en el que confiaba plenamente. Le conté lo que planeaba. Intentó quitármelo de la cabeza. Luego se dio cuenta de que no podía y, en su lugar, me ayudó a hacerlo de forma segura. Para el jueves por la mañana, yo parecía alguien a quien la ciudad había olvidado. La ropa salió de una tienda de segunda mano humana en el barrio de San Francisco. Vaqueros rígidos, una camisa de cuadros descolorida, un abrigo de invierno con la cremallera rota que dejaba entrar el frío por un costado. Llevaba 4 días sin afeitarme. No llevaba cartera, solo un móvil de prepago y el efectivo justo metido en el forro descosido del bolsillo del pecho para sobrevivir. Mi socio había organizado que alguien me echara un ojo discretamente desde la distancia, una precaución que acepté y de la que me olvidé enseguida. Pasé la primera noche en el albergue municipal de Lejabarri. Si nunca has estado, es un lugar inmenso, luminoso y agotador, luces fluorescentes que nunca se apagan. El sonido de 200 personas intentando conciliar el sueño en una sala diseñada para la eficiencia en lugar de para el descanso. Me tumbé en un camastro y me quedé mirando al techo pensando en mi mujer. Había sido voluntaria allí 2 veces al mes durante 6 años antes de ponerse enferma. Nunca mencionó que las camas fueran tan duras. La segunda noche caminé hasta que la cadera me falló y me senté en un banco cerca del Guggenheim, hasta que pasó un policía municipal y me dijo que no podía quedarme ahí. El frío era de ese tipo en el que se especializa el febrero de Bilbao. No espectacular, simplemente implacable. El tipo de frío que encuentra cada hueco en tu abrigo,
y se instala en tus huesos hasta que olvidas que alguna vez existió otra temperatura. Entendí por primera vez, y de forma muy directa, lo que significaba no tener ningún sitio donde estar. En aquel banco me senté cerca de una hora junto a un anciano que se presentó simplemente como Paco. Llevaba viviendo en la calle, como él mismo dijo, camino de 3 años. Había tenido un chalet en Getxo, tenía una hija en Baracaldo, que ahora tenía un número de teléfono nuevo que él desconocía. Me lo contó sin autocompasión, de la misma forma en la que describes el tiempo. Y cuando paró un autobús urbano, subió con los movimientos lentos y cuidadosos de alguien cuyo cuerpo había dejado de cooperar, y se marchó. Pensé en Paco durante mucho tiempo después de aquello. A la tercera mañana cogí el AVE a Madrid. La casa de mi hijo mayor está en el barrio de Salamanca. Si conoces Madrid, sabes lo que eso significa. Es la clase de barrio donde los árboles son más viejos que la riqueza, donde 1 de cada 2 casas ha sido reformada 2 veces en la última década, donde puedes palpar el dinero igual que puedes sentir la brisa en un día de calor. Había comprado la casa hace 5 años. Yo le había ayudado con la entrada. No había estado dentro desde la fiesta de inauguración. Caminé hasta la puerta y toqué el timbre. Abrió él mismo. Vi su cara pasar por 4 o 5 expresiones diferentes en unos 2 segundos. Confusión, reconocimiento, algo que podría haber sido shock, y luego otra cosa que se instaló y se quedó. No era calidez, era algo calculado. La mirada de un hombre repasando rápidamente las implicaciones de lo que estaba viendo. ¿Qué te ha pasado?, me dijo. Se lo conté. Fui al grano. La empresa se había hundido. Malos contratos. Un cliente que impagó en un proyecto municipal. El banco había ejecutado la póliza de crédito. Si yo habían rescatado los planes de pensiones para cubrir el agujero. Y aún no había sido suficiente. No tenía nada. Necesitaba un sitio donde quedarme, aunque fueran solo unos días, aunque solo fuera en el sofá. Escuchó con la mano apoyada en el marco de la puerta, y cuando terminé, me dijo que lo sentía. Lo dijo de esa forma en la que la gente lo dice cuando quiere decir no puedo ayudarte. No quiero, sino no puedo, como si escapara a su control. Sus suegros venían a cenar. Tenía una reunión de socios por la mañana. Dijo que todo esto era demasiado, que no estaba preparado para ello y que ahora mismo no estaba en posición de asumir algo de esta naturaleza. Me quedé de pie en su porche, en un código postal carísimo, y escuché a mi hijo explicarme por qué su puerta iba a permanecer cerrada. Entró a la casa y volvió con 4 billetes de 20 y unas monedas sueltas. Me los apretó en la mano sin llegar a mirarme a los ojos, y me dijo que había recursos. El ayuntamiento tenía programas. Debería informarme. La puerta se cerró. Escuché cómo pasaba el cerrojo. Me quedé en su porche más tiempo del necesario, con 80 euros en la mano, mirando la aldaba de bronce que le había comprado como regalo de inauguración. Luego bajé por la calle y no miré atrás. Mi hijo mediano vivía en una torre de cristal en diagonal mar. Cogí el autobús nocturno a Barcelona. 12 horas. Asiento de ventanilla. La oscuridad de los Monegros, y luego el Mediterráneo asomando gris en la madrugada, como algo salido de un sueño. Llegué allí oliendo a autobús y con pinta de haber dormido en uno, lo cual era exacto.
Su edificio tenía videoportero. Me abrió sin asomo de afecto, y cuando llegué a la planta 22, ya estaba de pie en la puerta abierta, llevando ese tipo de ropa informal que cuesta mucho más de lo que parece. Evaluó mi aspecto con la expresión de alguien que ejecuta un diagnóstico. Le conté la misma historia, la empresa, las deudas, el banco. Asintió lentamente mientras yo hablaba, de la misma forma que solía asentir en el colegio cuando esperaba a que terminaras para poder soltar lo que él ya había deducido. Deberías haber diversificado, dijo. Llevo años diciéndolo. Lo dijo con amabilidad. Esa fue la peor parte. No estaba siendo cruel. Estaba siendo útil de la misma manera en que lo es la gente cuando en realidad no quiere ayudar ofreciendo análisis en lugar de acción. Un diagnóstico en lugar de cuidados. No podía alojarme. Tenía el lanzamiento de un producto, un equipo que dependía de él, y su novia había bajado desde Francia de visita, y todo era simplemente complicado. Dijo la palabra complicado de la misma forma que su hermano había dicho la palabra no puedo, como un muro disfrazado de explicación. Sacó el móvil y me hizo un bizum de 120 euros. Me dijo que había un albergue en el Raval. Dijo que era de los buenos, que allí cuidarían de mí. Me acompañó de vuelta al ascensor y pulsó el botón. Cuídate mucho, dijo mientras se cerraban las puertas. Vi cambiar los números de las plantas. Mi hija pequeña vivía a unas 4 horas al este de Bilbao. Cogí el autobús de Alsa hasta Jaca y caminé el último kilómetro en el atardecer de febrero, con la cadera doliéndome a rabiar y el frío colándose por la cremallera rota. El pueblo estaba silencioso de esa forma en que los pueblos del Pirineo son silenciosos en invierno, no vacíos, sino recogidos. Su casa era la del buzón azul, el Seat León en la entrada y las luces encendidas en la ventana de la cocina. Llamé al timbre, abrió la puerta y, durante un segundo, simplemente me miró de verdad, de la manera en que siempre ha mirado las cosas, con toda la cara, sin guardarse nada, y entonces dijo, «Papá, ay, papá, pasa adentro». Alargó la mano, me agarró del brazo y me tiró hacia el interior como si el propio frío fuera algo de lo que pudiera protegerme si se movía lo bastante rápido. No preguntó qué había pasado, no preguntó nada. Me sentó a la mesa de la cocina y puso agua a calentar. Y cuando su marido subió del garaje, había estado arreglando algo. Tenía manchas de grasa en las manos. Echó un vistazo a la situación y dijo, «Hombre, qué bueno tenerte por aquí». Solo eso. Como si yo me pasara a visitarles todos los días, como si un hombre apareciendo en febrero, con un abrigo roto y sin nada, fuera la cosa más normal del mundo. Y, por supuesto, lo metías en casa, y por supuesto, ponías a calentar agua. No puedo explicaros lo que sentí. No estoy seguro de tener las palabras para ello. Hizo una sopa con lo que había en la nevera. Zanahorias, patatas, unos fideos, lo que tenía. Su marido se sentó frente a mí y me preguntó por la rodilla. Se acordaba. Ella le había hablado de la rodilla. Esa noche me dieron su dormitorio. Discutí. Ella no me lo discutió de vuelta. Simplemente dijo, «Papá, vete a la cama», de la misma forma en la que solía decirlo cuando tenía 12 años y notaba que yo estaba agotado antes de que yo mismo me diera cuenta. Me tumbé en su cama y los escuché moverse en silencio por la cocina. Pensaban que estaba dormido,
Las paredes de las casas de pueblo no son gruesas. Primero la escuché llorar bajito, como llora la gente cuando intenta que no la oigan. Luego su marido dijo su nombre. Después hubo un rato de silencio. Luego su voz otra vez, más firme. Javi, tengo que decirte algo. Le dijo que estaba embarazada. Dejé de respirar. La respuesta de él llegó rápida y segura, como responde la gente cuando la noticia es algo que llevaban tiempo esperando. Pura alegría, ningún cálculo, solo alegría. Volvió a decir su nombre, esta vez de otra manera. Escuché movimiento, el sonido de dos personas abrazándose. Luego el silencio se alargó cuando ella dijo, «Pero tenemos que hablar de dinero». Él dijo, «Vale». Ella dijo que las consultas del ginecólogo sumarían gastos. Dijo que aún les quedaban 5 años de hipoteca. Dijo que su padre estaba durmiendo en su dormitorio sin nada en los bolsillos y sin ninguna salida que ella pudiera ver. Él se quedó callado un momento. Luego dijo, «La furgoneta». Ella dijo, «Lo sé. He pensado en eso. Puedo coger obras más cerca durante un tiempo». Dijo él, «Me puedo apañar con el coche, Javi. La furgoneta es mi herramienta de trabajo», dijo él. «Pero tu padre es tu padre». «Lo sé», dijo ella. «Sé lo que es. Por eso lo digo». Un largo silencio. «¿Cuánto sacaríamos?», dijo él finalmente. «Suficiente para ayudar», dijo ella. «Suficiente para que importe». Me quedé tumbado en la oscuridad, con la mano apretada contra la boca, y no hice ningún ruido. Mi hija estaba embarazada de 3 meses, aún guardando el secreto, y ella y su marido estaban sentados en su cocina en Jaca, a las 11 de la noche de un jueves, decidiendo vender la furgoneta con la que él se ganaba la vida para poder ayudar a un hombre que creían que lo había perdido todo. No porque fuera fácil, no porque se lo pudieran permitir, sino porque era la familia, y eso es lo que había que hacer. Luego ella dijo una cosa más antes de que los escuchara ir hacia el salón. Dijo, «Javi, creo que hay una posibilidad de que esto sea algún tipo de prueba». Lo dijo bajito, como si no estuviera segura. «Hay algo que me cuadra, no sé». Él dijo, «¿Importa eso?». Ella lo pensó. «No», dijo. «Supongo que no». Lloré contra su almohada hasta quedarme vacío. A la mañana siguiente hice la llamada. A las 9:30 de la mañana, un SUV negro aparcó frente a la casa. Mi socio salió con su maletín. La vecina de enfrente miró por la ventana. Mi hija se asomó a la ventana del salón y, cuando vio a los hombres de traje y el coche en marcha en su tranquila calle en pleno febrero, se quedó muy quieta. Salí y le pedí a mi socio que esperara 10 minutos. Luego volví a entrar. Me senté a la mesa de la cocina y le conté a mi hija la verdad. Toda la verdad. Observé su cara mientras hablaba. No lloró, no se enfadó. Escuchó de la misma forma en la que siempre ha escuchado, con todo su ser, sin guardarse nada. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego dijo, «Sabía que algo no cuadraba». Le dije, «Sabía que lo sabías». Ella dijo, «Hemos aprobado». Le dije, «No hay nada que aprobar. Solo me habéis enseñado quiénes sois. Lleváis años enseñándomelo, y yo no miraba con suficiente atención». Seró secó los ojos una vez, rápidamente, como hace cuando no quiere montar un numerito. Luego hice las otras 2 llamadas. Mi hijo mayor llegó de Madrid 3 horas después.
Mi hijo mediano voló desde Barcelona a primera hora de la tarde. Los dos aparcaron en coches de alquiler y caminaron hacia la casa con esa postura prudente de los hombres que han sido convocados y no saben exactamente por qué, pero empiezan a intuirlo. Se llovieron el uno al otro, vieron el SUV, me vieron en el porche con una camisa limpia, sin llevar ya el abrigo roto. Sus caras me contaron todo lo que aún necesitaba saber. Entramos. La cocina era pequeña para 5 personas, pero nos apañamos. Mi socio puso el maletín sobre la mesa y lo abrió. Yo hablé primero. Les conté lo que había hecho y por qué. Les hablé del banco cerca del Guggenheim, de Paco, de los 80 euros y los 120 por Bizum, de estar tumbado en la cama de su hermana escuchando a 2 personas decidir vender una furgoneta en mitad de la noche. No levanté la voz. No me hizo falta. Mi hijo mayor empezó a decir algo sobre que no era justo, que cualquiera habría tomado la misma decisión en esas circunstancias, que él tenía responsabilidades que yo no entendía. Dejé que terminara. Luego dije: tienes toda la razón, tomaste una decisión, ella también. La habitación se quedó en silencio. Mi socio explicó los documentos. La consultora no se había hundido. Las cuentas jamás se habían tocado. Todo estaba como siempre había estado, y ahora se iba a redistribuir. La herencia se dividiría de la siguiente manera. Mi hija y su marido recibirían un 60% en un fondo fiduciario sin condiciones. Mis 2 hijos recibirían un 15% cada uno, sujeto a 2 condiciones: 40 horas de trabajo voluntario en el albergue municipal, a completar antes de 1 año, y 6 meses de terapia familiar, los 3 juntos, con el psicólogo que ellos eligieran. El 10% restante iría a un plan de ahorro educativo para mi nieta. Dije: cada uno de vosotros va a recibir más dinero del que la mayoría de los españoles verá en toda su vida. Esto no es un castigo, es solo honestidad. El mayor clavó la vista en la mesa. El mediano no dijo nada durante un largo rato. Luego dijo: te envié dinero. Lo hiciste, dije, y luego cerraste las puertas del ascensor. Nidia habló. Entonces se abrió la puerta de la calle y el marido de mi hija entró de gestionar lo de la furgoneta. Se quedó clavado al ver la habitación llena de gente y el maletín abierto en la mesa de su cocina. Miró a su mujer. Ella lo miró a él. Me levanté y le entregué un sobre. Dentro estaba el contrato de compraventa del concesionario. Yo había llamado a primera hora de la mañana. Su furgoneta, recomprada, lavada a fondo, aparcada en un solar de Jaca esperando a ser recogida. Miró el papel, me miró a mí. No era un hombre de lágrima fácil. Eso saltaba a la vista. Pero la mandíbula le tembló un instante. No tenías por qué hacer, dijo. Lo sé, le respondí. No lo he hecho por eso. Mi nombre es Arturo Villanueva. Durante 38 años dirigí una consultoría de ingeniería civil en Bilbao. Y durante 38 años creí que lo más importante que un padre podía dejar a sus hijos eran oportunidades. Las tasas universitarias, una entrada para el piso, una ventaja inicial, las cosas que el dinero podía proporcionar. Estaba equivocado. No del todo. Las oportunidades importan. No voy a fingir lo contrario. Pero había confundido el regalo con la lección. Les había dado a mis 2 hijos mayores todo, y en algún momento del camino habían aprendido a medirlo todo por lo que costaba, por lo que rentaba,
por lo que valía para ellos en un momento dado, y mi hija pequeña, a la que menos le había dado, por la que me había preocupado en secreto, porque su vida era más callada y sus ambiciones más modestas según los baremos que yo solía usar. Había aprendido algo que yo nunca le enseñé. Había aprendido que tienes que caminar hacia la persona que te necesita. No calculas primero, caminas hacia ella. 2 años después me siento en un sillón junto a la ventana de un piso más pequeño en Bilbao, más cerca del albergue de Lejabarri, donde ahora paso las mañanas de los martes ayudando a servir los desayunos. Mi hijo mayor vino la primavera pasada a completar sus 40 horas, y en su tercer martes algo cambió dentro de él. Lo vi pasar. Estaba sentado frente a un hombre de su misma edad que había perdido su trabajo, luego su piso, luego su familia, en el plazo de 14 meses. La tarea que le habían asignado y empezó a escuchar de verdad fue un detalle pequeño. En los detalles pequeños es donde suelen residir las cosas de verdad. Mi hijo mediano voló en Navidades y se quedó 4 días en Jaca, sentado en el suelo jugando con el bebé. Mi nieta nació en septiembre. Una niña. Tiene los ojos de su madre y la forma de mirar la habitación de su padre, como si ya hubiera decidido que le gusta lo que ve. La mañana siguiente a su nacimiento, me quedé en el aparcamiento del hospital de Jaca unos 20 minutos antes de entrar. Estaba intentando componerme. No soy un hombre que lidie bien con las emociones, algo que me ha costado muy caro a lo largo de los años de formas que solo ahora empiezo a enumerar. Cuando por fin entré en la habitación y mi hija puso a esa cría en mis brazos, entendí, con una plenitud que nunca antes había sentido, a qué se refería mi mujer en sus últimas semanas, cuando no paraba de decirme que echara el freno. Frena un poco. Arturo, mira lo que tienes. Miré. Y sigo mirando. Y por primera vez en mucho tiempo, no me asusta lo que veo.